Muchas gracias. Sí, esta es prácticamente una invitación y un recorderis a todos los integrantes, estudiantes, asociados de la Sociedad Colombiana de Mastozoología y al público en general y todos los interesados sobre que necesitamos fortalecer, apoyar, construir sobre las colecciones biológicas. En nuestro caso, sobre todo las colecciones de mamíferos. Bueno, ya entrando en asunto, La, la charla no va a ser muy larga, va a ser más bien sucinta. Vamos a hablar un poco sobre el comité de colecciones, algo sobre las colecciones y especímenes de mamíferos en Colombia y en el extranjero también, algo sobre algunos estudios muy cortitos y muy puntuales que se desarrollan con las colecciones y al final un espacio un poco más amplio para que puedan hacer preguntas y poder socializar más. Entonces, para empezar, quería presentarles el Comité de Colecciones Biológicas de la Sociedad Colombiana de Mastozoología. Este es un comité reciente, empezamos actividades prácticamente este año y lo que se ha buscado es contribuir a facilitar el acceso a la información de las colecciones de mamíferos del país. Entonces, lo que buscamos es tener una idea clara y facilitar a los investigadores cuando quieran realizar un estudio sobre una especie determinada, sobre qué colecciones poseen individuos, a quién contactar, qué posibilidades de investigación hay, tratar de explorar la posibilidad de generar pasantías para que los interesados puedan participar y unirse a este tipo de actividades en las colecciones y pues contribuir desde diferentes puntos, desde diferentes temas, al fortalecimiento de las colecciones y al estudio de los mamíferos de Colombia. Entonces, prácticamente ahí en rojo están señaladas algunas de las ideas, a grosso modo, que podemos albergar o podemos intentar desarrollar desde este comité, que es cuántos especímenes hay en colecciones, qué taxones tenemos albergados, qué colecciones tienen mayor representación taxonómica en el país, de los mamíferos de Colombia, además de cómo cuidamos los especímenes, cómo los preservamos, qué tipo de información tenemos que salvaguardar, ¿sí? Y cómo construimos conocimiento a partir de esta información. Entonces, ya con eso dicho, voy a entrar un poquito en el tema. Y lo primero que quiero hablarles es un poco sobre qué son los especímenes, qué es un espécimen como tal. Y en realidad los especímenes son los fundamentos, las bases de estas colecciones biológicas que nosotros tenemos. Se utilizan diferentes términos, ¿no? A veces se les llaman ejemplares. Actualmente se ha popularizado mucho el uso del término voucher, que prácticamente hace referencia a un espécimen que nos está dando información o es el testigo o el ejemplar es el testimonio de la presencia de un espécimen en una zona o de alguna información que estemos desarrollando sobre el tema. Entonces, cada uno de estos especímenes siempre tiene una información asociada, ¿sí? A veces la información es muy amplia, a veces muy limitada, pero por lo general siempre encontramos que cada espécimen va a tener unas siglas y una información del museo donde se encuentra depositado. Como podemos ver en esta imagen, esto es un espécimen del Instituto Alexander von Humboldt. Tenemos la abreviatura o la sigla del museo, el número de catálogo, la información de la determinación y otra información adicional como pesos, medidas, información geográfica, en muchos casos información de historia natural, en muchos casos información ecológica asociada a este registro. Además, en las colecciones biológicas, para los que no son muy familiarizados, pero para los que ya están también para recordar, hay algunos especímenes que son únicos, por ejemplo, los holotipos y los paratipos, que, por ejemplo, el holotipo es el espécimen que porta el nombre de una especie, ¿sí? Entonces, con ese es el ejemplar único con el cual se realizó la descripción general con la que se tipifica una especie como tal. Entonces, estos especímenes son la base y son muy valiosos. Todos los especímenes tienen un valor muy importante para diferentes estudios y la idea es que nosotros dentro de las colecciones buscamos garantizar la vida útil de esos especímenes, pues por un tiempo largo, posiblemente más de 100, 200 años. Entonces, como para contarles un poquito qué es lo que ha pasado en Colombia con respecto a los especímenes, nosotros sabemos que de Colombia los primeros especímenes que salieron hacia el extranjero se fueron a Europa, e inclusive desde la descripción del primer libro del origen, del sistema Natura de Linneo,
Ya Linneo describe algunos especímenes a partir de información que proviene de Colombia. Y unos ejemplos notables son 3 especies de primates que fueron descritas por Linneo en 1758, Zeus capuchinus, Aguinus oedipus y Olatas seniculus, cuya localidad tipo procede de Colombia. Posteriormente, hubieron varios investigadores naturalistas que vinieron a Colombia y empezaban a exportar estos especímenes para que investigadores del extranjero los estudiaran. Entonces, por ejemplo, uno de los investigadores muy famosos, Alexander von Humboldt, también tuvo algunas colectas, envió especímenes por fuera, los estudiaron, se hicieron descripciones. Y si ustedes van, por ejemplo, a colecciones históricas como la del Museo Británico de Historia Natural, ustedes pueden encontrar especímenes que incluso tienen etiquetas que dicen República de la Nueva Granada, ¿sí? Son bastante antiguos y son, pues, han mostrado y han ido dando, fueron dando los lineamientos de lo que fue el conocimiento de los mamíferos del país. Ya con eso dicho, aquí otro ejemplo de algunos primates que están en colecciones del extranjero. Por ejemplo, en Estados Unidos hay especímenes de Saguinos leucopus con los cuales se basó la descripción de la especie, que la descripción fue en 1834 y fueron recolectados alrededor de ese año. También hay varias series de especímenes de Aotus comprados en Bogotá en esta misma colección. Y en el Museo de California hay algunos especímenes de Aotus y Pithecia que proceden prácticamente de 1818. Entonces estamos viendo prácticamente más de 200 años de colecta científica, mucho más, y preservación de especímenes que han sido básicos para la construcción de este conocimiento. Aquí podemos observar también un ejemplo de cómo el estudio de estos especímenes históricos puede aportar información valiosa para conocer cómo fue la distribución de algunas especies. En este caso es un estudio para Perú, pero nos muestra una localidad bastante lejana de una especie de la cual había un espécimen en una colección bastante antigua, pero cuya localidad no se haya registrado. Entonces vemos unas localidades recientes, por decirlo de alguna manera, y una histórica, que nos invita o invita a los investigadores a hacer estudios para saber qué tan amplia va a ser la distribución de esta especie. ¿Sí? Para especies amenazadas es súper importante y para cualquier tipo de investigación asociada. Entonces vemos que ha habido un conocimiento histórico asociado a las colecciones biológicas que para Colombia empezó desde el extranjero como tal. Entonces, tenemos especímenes de Colombia alrededor del mundo. En Estados Unidos hay muchas colecciones en el Museo Americano de Historia Natural principalmente, el Museo Field de Chicago, el Museo Smithsoniano, y en Europa tenemos especímenes en varios países, ¿sí? Por ejemplo, en Suecia, en el Naturhistoriska Riksmuseet, en Estocolmo, ustedes pueden encontrar alguna serie de especímenes. En el Museo de Ginebra pueden encontrar series grandes de especímenes. Y en el Museo de Historia Natural de Londres es donde están prácticamente los especímenes más antiguos. En Suecia y en Suiza hay especímenes más recientes, por decirlo de alguna manera. Y como para contar una anécdota, inclusive hasta en el Museo de Queensland en Australia hay especímenes de Colombia, ¿sí? Especímenes bastante antiguos. Muchos de ellos no es que los australianos hayan enviado expedicionarios a Colombia, sino que muchos de estos especímenes se fueron de intercambio con colecciones norteamericanas. Entonces ustedes pueden ver que el Museo Americano de Historia Natural hizo intercambio de especímenes con colecciones de Australia y hay especímenes, y hay incluidos algunos de Colombia entre ellos. Entonces, este es un campo también muy interesante que ahora con la consolidación y con la apertura de la información sobre la biodiversidad en repositorios como GBIF, ha ayudado mucho a conocer dónde están estos especímenes. Pero no todas las colecciones han liberado su información o no todas saben cuántos especímenes tienen. Entonces es una tarea también interesante que nosotros tenemos que empezar a desarrollar y es prácticamente rescatar la información de los especímenes de mamíferos de Colombia que están alrededor del mundo. Sería un tema muy interesante y más tarde vamos a mencionarlo entre las áreas que valdría la pena estudiar. Entonces, las colecciones extranjeras más fuertes o las más grandes de mamíferos de Colombia ocurrieron alrededor de expediciones muy fuertes que vinieron al país, liderada principalmente por investigadores estadounidenses para las colecciones que fueron a Estados Unidos.
Ya los estadounidenses sabían, por la información que habían recuperado los naturalistas europeos, que que en el Neotrópico era un punto bastante interesante para el desarrollo de este tipo de investigaciones. Entonces empezaron a enviar recolectores que empezaron a colectar información. Y aunque muchas de estas expediciones al principio estaban enfocadas en aves, paralelamente recolectaban algunos especímenes de mamíferos, que por ejemplo en estos trabajos de las primeras listas que hay como sistemáticas de mamíferos de Colombia, ya registraban 184 taxa de mamíferos para el país, muchos de ellos descritos a partir de especímenes recolectados en estas expediciones. Entonces este conocimiento empieza a crecer. Y paralelo a estos esfuerzos empiezan a construirse los museos de historia natural en Colombia, los museos que albergan las colecciones de mamíferos como tal. Entonces, uno de los más antiguos, y quizás el más antiguo que se desarrolló en Colombia, fue el Museo de la Salle en Bogotá. Este museo es bastante interesante, fue formado por comunidades religiosas muy interesadas en el tema de los recursos naturales. Como tenían diferentes sedes en diferentes lugares del país, ellos recibían especímenes en donaciones y empezaron a construir este conocimiento. Después empezaron a aparecer otros museos asociados a universidades y otras instituciones, alrededor de 1930. Entonces tenemos otro antiguo, que es el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca, pero también está el Museo del Colegio San José en Medellín, ¿sí? Las colecciones que actualmente son del INCIBA en el Valle del Cauca, la colección de la Universidad del Valle, el Instituto de Ciencias Naturales en Bogotá, y empezaron a generar todo este cúmulo de conocimiento que tenemos a partir de colecciones biológicas. Hay unos estimativos que actualmente en Colombia tenemos alrededor de 55.000 registros de mamíferos en colecciones nacionales, que no es tan grande. Si ustedes se ponen a analizar la cantidad de especímenes que hay por fuera del país, no es muy alto el número que tenemos de mamíferos de Colombia en colecciones nacionales. Es más, quizás ni siquiera tengamos representadas todas las especies que se han registrado en el país, quizás no las tenemos representadas en los museos nacionales. A partir de esto, las colecciones, los museos también generaron sus propios medios de difusión, algunos órganos institucionales, revistas, boletines, que empezaron en parte a mostrar los hallazgos interesantes que llegaban a sus colecciones. Por ejemplo, si ustedes miran el boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales del Instituto La Salle, es muy interesante porque en las páginas finales ellos inclusive agregaban, decían, bueno, nos llegaron tantos especímenes de tal zona, entonces vienen tal localidad, tal especie, y los editores de estas revistas hacían comentarios interesantes diciendo, este es el primer espécimen que se tiene, o estos se emplearon para la descripción de tal especie, en fin. Entonces ha sido como siempre un paralelo, ha habido una hermandad entre estos medios de difusión y las colecciones. ¿Sí? Actualmente no se ve reflejado tanto de esa manera, pero históricamente sí fue así. Y por ejemplo, un caso puntual, hubo una subespecie que no es considerada válida en la actualidad de venado conejo, que es Pudum mephistopheles wetmorei. Fue descrito por Federico Carlos Lehmann en 1945 y es el primer taxón de mamífero descrito por un colombiano, ¿sí? El cual contenía un espécimen depositado en una colección nacional. El holotipo de esta subespecie está depositado y aún se encuentra en el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca. Pues no se considera un taxón válido en la actualidad, pero pues por lo menos ya estábamos viendo cómo se empezaba a hacer este tipo de investigaciones puntuales, en el sentido taxonómico en este caso, desde el mismo país y a partir de colecciones nacionales. Y las colecciones pues obviamente han cambiado. Antes las colecciones y los museos estaban más interesados en mostrar la diversidad, pero sobre todo en exhibir los especímenes en condiciones, en vitrinas estilo francés, siglo XVII, XVIII, para que la gente las viera en una posición un poco natural, pero no recreando el entorno natural. Posteriormente se empezaron a aparecer los dioramas para las exhibiciones y ya empezó a consolidarse también algunos especímenes que iban para cuestiones de exhibición y otros que se preparaban en preparaciones estándar, no dando tanto prioridad a la belleza estética, sino a que los especímenes permitieran tomar características para el estudio de diferentes temáticas. Entonces empezaron a aparecer las colecciones en líquido, los archivadores,
las posiciones estándar y un montón de datos adicionales. Y hemos llegado actualmente a las reconstrucciones en 3 dimensiones, a los escáneres de tomografía computarizada asociados, imágenes asociadas a estos especímenes. Entonces, ya no eran tanto divulgativos como tal estas colecciones pensadas para eso, sino ya se ha ido enfocando más que los museos y las colecciones dentro de estos museos sean con fines investigativos. Y asociado a eso también se han desarrollado estrategias de manejo preventivo de los especímenes para garantizar su vida útil. Entonces, por ejemplo, esta es la colección donde nosotros trabajamos acá en Manizales. Actualmente tenemos 3.350 especímenes y tenemos una mezcolanza de algunos especímenes preparados para exhibición que ya no se exhiben nunca más, entonces los tenemos, pero por ejemplo ocupan mucho espacio en ese tipo de preparación en comparación con una preparación estándar para investigación. ¿Sí? Y obviamente, pues podemos ver que hay diferentes tipos de preparaciones. Antes, algunas preparaciones históricas quedaban tan aislados los animalitos que no se podían estudiar, ya prácticamente quedaban solo para exhibición. Pero en la actualidad tenemos preparaciones en líquido, en seco, cráneos, esqueletos, diferentes partes de estos organismos, que la idea es que nosotros podamos usarlos para las diferentes investigaciones. Entonces, ¿de dónde vienen estas muestras? Como les decía, antes, por ejemplo, se guardaban solo pieles y cráneos y se descartaban otras partes. En la actualidad, lo que se busca es preservar la mayor cantidad de información de estos especímenes. Entonces, por ejemplo, podemos rescatar la piel, pero paralelamente tenemos también el esqueleto. Paralelamente vemos si había alguna condición reproductiva en el espécimen. A veces se rescatan especímenes que no fueron obtenidos en colectas científicas, sino que simplemente se encontraron muertos o partes de especímenes, en este caso algunas espinas de puercoespines, que sirven como evidencia de la presencia de una especie o que pueden utilizarse para otro tipo de análisis como estudios genéticos y además todas las colecciones anexas y la información anexa que nos da un espécimen. Por ejemplo, ectoparásitos, como podemos ver, que se almacenan. Hay colecciones que los tienen asociados a los especímenes como tal. Hay otras que tienen colecciones paralelas de ectoparásitos, colecciones de tejidos para análisis genéticos, en fin. Ya el origen de las muestras, como les digo, ya no solo es de salidas a campo y expediciones, sino también se pueden utilizar diferentes tipos. Traigo aquí este ejemplo de un murciélago que encontramos en una salida de campo enredado en un alambre de púas y fue bastante interesante porque lo preservamos, lo llevamos, lo estudiamos, rescatamos del esqueleto y todo eso, y es una especie que en los muestreos que hicimos todavía no nos ha caído. Entonces, también nos está aportando información, así no haya sido capturado directamente por nosotros. Y esta es una pacarana que nos llegó atropellada y rescatamos la piel y el esqueleto, tejidos y alguna información adicional para diferentes estudios. Entonces, cuando preservamos, la idea es que almacenemos el mayor número de datos y de información, porque no sabemos con qué preguntas va a salir alguien más adelante. Entonces, por ejemplo, acá otro ejemplo puntual. Este es un espécimen que encontramos atropellado cerca a la frontera con el Ecuador y nos sirvió para clarificar la presencia de la especie de un zorrito, también en Ecuador. Solo pudimos rescatar la piel y el hueso del báculo, pero con eso teníamos la evidencia suficiente de que esta especie estaba distribuida en esta zona. Y otro caso puntual e interesante, este es un estudio que hay para Bogotá de un murciélaguito que encontraron muerto en la Universidad Nacional y lo preservaron, lo guardaron y lo estudiaron y con esto pudieron sacar algo de información sobre la distribución altitudinal y la presencia de esta especie en estos espacios urbanos y periurbanos de Bogotá, ¿no? Entonces, como les digo, no solo los especímenes que vienen de colectas y de expediciones son empleados, sino también se pueden emplear algunos otros que vienen de diferentes fuentes. Entonces, ¿qué información nos proporcionan estos animalitos que han sido preservados para la perpetuidad? Prácticamente nos están dando un montón de datos, nos están dando información sobre dónde se encuentran o dónde se encontraban, ¿sí? Sobre aspectos reproductivos, sobre fechas cuando hay especímenes adultos, cuando están jóvenes. En muchos casos nos dan información ecológica, cuando los investigadores tomaron las notas asociadas.
Y la cantidad de análisis que se pueden desarrollar con ellos depende muchísimo de las preguntas de investigación de cada quien, pero las posibilidades son gigantes. Y a medida que avanzan las técnicas y y aparecen nuevos modos de analizar estos datos, también aparecen más preguntas que se pueden contestar. Entonces, en muchos casos, cuando nosotros preparamos estos animalitos para anexarlos a las colecciones, tomamos ciertas medidas que son estándar y hacemos unas preparaciones estándar, ¿sí? Entonces, tenemos algunas externas y otras craneales que son muy importantes. Sin embargo, si estas medidas no se pudieron tomar porque proceden de un espécimen que estaba atropellado y solo se pudo rescatar el cráneo, pues no importa, también es válido y sirve. Pero por lo general lo que hacemos con estos animalitos es tomar diferentes datos, diferentes tipos de información que nos sirven para analizar y contestar diferentes preguntas. Ustedes me dirán aquí con las medidas solo se podría saber qué tan grande o qué tan pequeña es una especie. No, pero nosotros, por ejemplo, si tenemos información, hagan de cuenta de este animalito que se distribuye en los Andes y tenemos información de Colombia, tenemos información de Bolivia y comparamos las medidas del cráneo de estos animalitos a lo largo de la distribución, podemos inclusive poner a prueba hipótesis ecológicas. Por ejemplo, ver si están variando a medida que nos alejamos del Ecuador, ver si los de zonas bajas tienen algunas estructuras más grandes o más pequeñas como consecuencias de las adaptaciones a diferentes hábitats. En fin, es mucha la información que se puede rescatar y que se puede analizar y muchas las preguntas que se pueden abordar utilizando especímenes de colecciones biológicas. Actualmente ya hemos empezado a ver que en las publicaciones, por ejemplo, ya aparecen cráneos escaneados y reconstrucciones en 3D. Esto también es muy importante y se puede desarrollar con especímenes de colecciones. Estas técnicas, aunque no son muy económicas a la fecha, porque se necesita de escáneres de tomografía computarizada en muchos casos, han permitido que no haya que ser destructivo con los especímenes. Me explico. Si yo quería estudiar, por ejemplo, aquí en esta representación que vemos, cómo era el cráneo de un animalito, pero el animalito fue fijado en alcohol y el cráneo estaba dentro del cuerpo, entonces antes teníamos que remover el cráneo haciendo incisiones cortas para sacarlo y poderlo estudiar. Actualmente no, actualmente se puede poner el animalito en el escáner y se tienen las imágenes y después se hace la reconstrucción en 3D sin ser invasivos con el espécimen, sin destrozarlo. ¿Sí? Y con este tipo de información se pueden contestar muchísimas preguntas, inclusive aspectos biomecánicos, porque ustedes pueden aplicar fuerzas, pueden utilizar diferentes algoritmos, bueno, en fin, ya depende de lo que ustedes quieran contestar. Además, es algo muy importante que ha venido cambiando también de cómo se manejaba históricamente a cómo se maneja actualmente la preservación y la información de los especímenes, es el mantenimiento de los postcráneos. En mamíferos, generalmente se ha empleado las características externas y del cráneo para la identificación de las especies, con algunas excepciones como algunas musarañas que se les revisa el húmero para saber si pertenecen a cierto grupo u a otro. Pero por lo general se descartaba todo lo que era la parte del esqueleto. En la actualidad no, en la actualidad se guardan y se están generando estas colecciones de esqueletos asociadas a las pieles y los cráneos que nos están permitiendo hacer diferentes tipos de estudios, ¿sí? Aquí traje un caso puntual de un estudio muy bonito hecho con los huesos penianos de algunos roedores que viven en ecosistemas altos andinos del país para ver cómo son las diferencias en estas estructuras. Y aparte de la información para la diferenciación entre especies que estas características nos pueden brindar, también nos pueden estar dando un montón de datos adicionales sobre cómo son los comportamientos reproductivos, ¿sí? Cómo cambian a medida que va creciendo un organismo de una misma especie, cómo son los cambios ontogénicos, testear hipótesis como la de llave candado, que este animal quizás no se pueda reproducir con este otro, así sean del mismo género por diferencias en estas estructuras. En fin, como les digo, esto es simplemente una abrebocas, una sinopsis cortita de algunas investigaciones que se pueden desarrollar a partir de las colecciones biológicas, pero es más o menos para ilustrarles sobre todas las posibilidades que hay con estos especímenes. Y también, pues, prácticamente los estudios evolutivos a gran escala se derivan
de especímenes en colecciones biológicas o de sus colecciones anexas. Por ejemplo, ustedes han visto muchas filogenías moleculares y todas estas, pero esos pedazos de tejido por lo generalmente están asociados a un espécimen que está depositado en una colección, ¿sí? Y eso es súper importante porque si nosotros queremos validar la identificación de esa especie, solo con el tejido no vamos a poder hacerlo. Necesitamos tener otro tipo de evidencia, por ejemplo, la forma, el tamaño, porque pueda que genéticamente se nos aparezca en otro lado del árbol que estamos reconstruyendo y no, si no tenemos el voucher, no vamos a saber cuál fue el error, ¿sí? Entonces, tener este tipo de especímenes nos ayuda también a corregir errores o a detectarlos en estos análisis evolutivos a gran escala. Lo que está acá, pues prácticamente es el desarrollo ontogenético. Esto es parte de un estudio en el que pude colaborar, en el cual a medida que estudiábamos animalitos, series de desarrollo de marsupiales, podíamos ver cómo se iban cerrando unos canales que conectaban los huesos del oído medio a la mandíbula, ¿sí? Entonces, al ver cómo cambiaba a medida que iba creciendo los individuos de una misma especie, pudimos ver que este cartílago se separaba en cierto momento y ya teníamos los huesos separados, y esto nos sirvió para contestar algunas hipótesis evolutivas sobre la evolución del oído medio en mamíferos, que para los que no recuerdan, los mamíferos somos los únicos que tenemos esta estructura del martillo y el yunque, ¿sí? Y la mandíbula compuesta solo por un hueso que es el dentario. Entonces, ahora ya como para ir cerrando, ¿cuántas colecciones biológicas de mamíferos hay en Colombia? Hay alrededor de 22 o 23 colecciones, ¿sí? Ha sido muy importante el desarrollo de las instituciones regionales y las universidades porque asociadas a estos centros de educación han venido creciendo diferentes colecciones. Entonces, a escala nacional, la colección más grande que tenemos de mamíferos de Colombia es la que está alojada en la colección de mamíferos Alberto Cadena del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. La colección, calculo, tiene alrededor de unos 25.000 especímenes y es prácticamente la que tiene mejor representada la diversidad de mamíferos del país. Después de esto, el Instituto Humboldt también tiene una colección bastante interesante que fue la que antiguamente perteneció al INDERENA y donde estaba la información de los parques nacionales de Colombia que se habían constituido para la época. Entonces también es una colección muy importante. En algún momento llegó a tener todos los representantes, por ejemplo, de las especies de primates del país y ha aportado mucho al conocimiento, ¿sí? Después, la colección de la Universidad del Valle, que es una colección creciente que se fortaleció con la llegada de un investigador norteamericano que se llamaba Michael Alberico, que trágicamente fue asesinado como en el 2006, si mal no recuerdo, pero él aportó mucho a los cimientos y trabajaba mucho con colecciones y ayudó mucho al fortalecimiento. Después tenemos la Universidad de Antioquia, que tiene una colección bastante dinámica, que históricamente sirvió para la creación de un libro de murciélagos de Colombia que fue publicado en el 2001 por Javier Muñoz. Y después, con la llegada del profesor Sergio Solari, se ha ido fortaleciendo considerablemente. Después, la colección de la Universidad de Caldas, que es donde yo estoy actualmente. Como les decía, tenemos 3.350 especímenes. Colecciones históricas como de La Salle, que está alrededor de los 3.000 especímenes, también con mucho valor histórico, demasiado valor histórico, porque aquí están, como les decía, de los primeros especímenes que se recolectaron y se empezaron a almacenar dentro del país. La Universidad de los Andes, que tiene unos especímenes bastante interesantes de los estudios de ectoparásitos patógenos que se desarrollaron en los 60s, especialmente con Cornelius Marinkele, y el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca, que tiene alrededor de 2.200 especímenes, y es bastante interesante también porque hubo un investigador sueco que sentó una escuela de preparación de especímenes, de preservación, intercambió muchos especímenes con Chicago, con colecciones de Europa, y ahí quedaron bastantes individuos que representan muy bien sobre todo la información del departamento del Cauca, que es uno de los más diversos en términos de números de especies de mamíferos a escala nacional. Entonces, como les decía, las colecciones que vemos aquí, no es que me esté olvidando de ninguna, yo sé que hay muchas más y ahorita les cuento. Estas son las que tienen más de 2.000 especímenes almacenados, ¿sí?
No sé si estoy omitiendo alguna y si alguno de ustedes recuerda alguna que esté omitiendo, me lo puede dejar saber en un momento en la sección de preguntas. Pero en el último año, como una iniciativa del naciente Comité de Colecciones de la Sociedad Colombiana de Mastozoología y de la revista Mammalogy Notes, se empezó a generar este tipo de correspondencia publicada a manera de artículos dentro de la revista, en el cual las colecciones cuentan de una manera muy breve el número de especímenes que tienen, de qué lugares de Colombia proceden, si tienen especímenes tipo, qué tipo de investigaciones se han desarrollado con esos especímenes o aparecen especímenes referenciados en la literatura. Y a partir de esto, se cuenta con la información publicada en un formato sencillo y estándar de 9 colecciones del país, ¿sí? Además, una colección tiene el manuscrito sometido que ya está aceptado para publicación y saldrá este año. Ahorita tiene que estar por salir. Además, para consolidar este proceso, se ha hecho invitaciones a todas las colecciones que hemos podido registrar, por decirlo de alguna manera, para que contribuyan a consolidar esta información. Como les decía, cada uno de estos reportes cuenta qué investigaciones se han desarrollado asociadas a estos especímenes, que van desde listas de especies hasta descripción de nuevos taxones, análisis morfométricos, en fin, mucha información. Y estamos de esta manera construyendo esta sinopsis de la historia de las colecciones, ¿sí? Porque por lo general también se cuentan quiénes fueron los principales colectores, de qué años son las colectas, y como les decía, también la información de dónde proceden. Entonces, este esfuerzo, y adelantándome un poquito, necesitamos replicarlo para el resto de colecciones. Ya de nuevo, como las reflexiones finales, para ir cerrando esta mini invitación, es que qué tipos de estudios se pueden realizar con especímenes biológicos. Hay cantidades. Si nosotros, por ejemplo, pensamos cómo era hace 30, 40 años que no se hacían estos análisis filogenéticos, nadie pensaba que guardando estos pedacitos de tejido se podían hacer investigaciones más grandes. Actualmente se sabe que se puede hacer, entonces por eso se trata de preservar la mayor cantidad de información asociada a un espécimen, ¿sí? Pero entonces son ilimitadas y hay muchas ideas y ojalá salgan muchas más y se aprovechen estas colecciones para de esta manera también mostrar el potencial que tienen y lo importante que son para el desarrollo de investigación. Ahora, ¿qué podemos hacer en caso de encontrar un ejemplar atropellado o muerto? Es muy importante que contacten a su colección local o a alguno de los investigadores y ellos le dirán cómo proceder, ¿sí? Por lo general, hay algunos que son muy valiosos y que son raros y que pueden constituir piezas claves para la construcción del conocimiento de los mamíferos de Colombia. Entonces, si ya en últimas no pueden almacenarlo, no pueden echarlo en un tarrito con alcohol, no pueden separarlo para que después se saquen los huesos, una fotografía, aunque las fotografías no van a reemplazar nunca la información que da un espécimen, pero es mejor que nada, ¿no? Pero la idea es que traten de buscar a los conocedores y a las instituciones locales para ver cómo pueden utilizar estos especímenes para fortalecimiento de las colecciones regionales y nacionales. Y finalmente, como les decía, esta charla también es más una invitación a que los que estén interesados puedan apoyar el comité de colecciones. Entonces, ¿cómo nos pueden apoyar fácilmente? Uno es participando de la iniciativa de Mammalogy Notes, a las colecciones que todavía no han respondido. Como les decía, la información que se compila es muy sencilla y no entra en conflicto con ningún otro tipo de trabajo que estén haciendo con un artículo de datos o cualquier otra información que estén realizando en su colección. Entonces, a los estudiantes que conozcan las colecciones locales y no hayan visto que hayan publicado la información en su colección, por favor, contacten a su curador local, a su profesor a cargo y recuérdenle de esta iniciativa, apóyenlo en la construcción de la nota y apóyennos de esta manera porque queremos tener toda esta información compilada. Es muy valiosa y es un momento clave para hacerlo. Además, dentro de la sociedad y dentro del comité, estamos apoyando o iniciando a compilar la información que tenemos de mamíferos de Colombia en colecciones del extranjero. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, puede contactar al comité, puede contactar a mí, a Julián Flores del Instituto Humboldt o a Dani Surk, y nosotros podemos decirles cómo nos pueden colaborar también. Es clave, y lo he dicho muchas veces, realizar investigación desde las colecciones es
súper importante, lo vimos en las charlas de la mañana cuando nos hablaban de la bioluminiscencia en murciélagos y los estudios que están realizando con este tema a partir de las colecciones de la Universidad del Valle. Entonces también muestran otro tipo de temáticas interesantes que se pueden desarrollar con ellas. Y sobre todo, siempre tener claro y recordarle a la gente y compartir el conocimiento sobre la información y la importancia de las colecciones biológicas. Nosotros las usamos todo el tiempo, son muy útiles para temas de investigación, para temas de conservación, para educación ambiental, ¿sí? No solo para investigación puntual, sino también para investigación aplicada y en otras temáticas adicionales. Entonces, prácticamente estas son las reflexiones que tenía. No me quiero pasar del tiempo, entonces quiero dejar algún tiempito para las preguntas. Entonces, le agradezco a la Sociedad Colombiana de Mastozoología, a mi casa, a la Universidad de Caldas y al laboratorio al que pertenezco, que es el Laboratorio de Historia Natural IZBD. Y a todos ustedes, muchas gracias por la invitación a formar parte de este espacio y poder compartir con ustedes estas pequeñas impresiones sobre las colecciones biológicas. Mil gracias. No, Héctor, muchas gracias. Siempre es un gusto escucharlo y muchas gracias por la invitación que nos hace, como involucrarnos más en el conocimiento de las colecciones biológicas del país. Entonces, quiero dar espacio para un par de preguntas. Bueno, tenemos una pregunta, Héctor, de Liu Hidárraga, que dice que en los últimos años que vivió en Colombia se está volviendo casi imposible colectar. Quiere saber que si eso sigue así, cómo está el panorama. Hola, Liu. No, imposible no es. Hay unas regulaciones y se han vuelto un poco más, no por decirlo así, más laxas, sino que ya son más posibles de conseguir los permisos. Tanto a nivel institucional como a nivel personal, cuando regresé al país, tuve la oportunidad de solicitar permisos para hacer colecta de algunos especímenes y los conseguimos, ¿sí? Hay mucha exigencia y piden mucha puntualidad, que uno diga cuándo va a hacer las salidas y estar muy en comunicación con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, pero sí es posible y se está haciendo. Inclusive hace poco hubo por parte del Registro Nacional de Colecciones una amnistía para legalizar algunos especímenes que carecían de permisos colectados antes de mayo de 2019 y muchas instituciones aplicaron y pudieron legalizar estos animalitos. Entonces sí, ahora es un poco más flexible, además que ya, por ejemplo, si quieres hacer estudios de sistemática ya no tienes que hacer permisos de acceso a recursos genéticos porque estos temas ya quedaron excluidos, ya son prácticamente investigación. Entonces sí, es más posible hacerlo. Héctor, bueno, mientras tanto, por curiosidad o más bien como a manera de consejo, quería preguntarle ¿cuál es la forma más adecuada de almacenar los tejidos en caso, por ejemplo, cuando encontramos algún espécimen en campo y no lo podemos llevar completo? ¿Cómo podemos almacenar esas muestras? Perdón. Si es el caso, digamos el escenario más crítico, que no tuviéramos nada, ni alcohol, ni cómo preservar nada, y solo puedes traer un pedacito de carne, lo ideal es ponerlo a secar, porque en muchos casos, y se los cuento yo, quizás tú estás más familiarizado, pero otras personas quizás no, se ha podido sacar información genética de animalitos preservados en colecciones biológicas de hace 200 años, más o menos, 100, 200 años, y pues de ADN histórico de especímenes mucho más viejos. En muchos casos funciona muy bien cuando, digamos, solo puedes traer un pedacito de hueso porque no podía más, también es posible sacar información de esos huesos. Pero si, digamos, si puedes traer más del espécimen, por ejemplo, tienes todo un cráneo completo de un venado y vas a estar 20 días en campo y el cráneo ya está en descomposición, acabar que se descomponga un poco más y después echarle sal para que la sal lo deshidrate, ponerlo un rato al sol y envolverlo en papel y lo puedes transportar. Pero casos específicos y particulares, como te digo, en el peor de los escenarios, es traerlo algo de lo que se pueda del espécimen. Entonces, en muchos casos,
si lo más práctico es traer solo el cráneo, entonces es preferible traer el cráneo, porque incluso si uno quiere sacar información genética, uno puede sacar un diente, sacar un pedacito de la parte interna del diente y de ahí intentar hacer análisis adicionales. Aparte de que también puedes tomar medidas morfométricas y hacer identificaciones, ¿no? Bueno, ya para cerrar entonces un comentario, una pregunta, me parece bien interesante de Jorge David Peña en cuanto a los especímenes deteriorados, de pronto especímenes con muchos años. ¿Existe algún método de restauración o se descartarían? Esa es una pregunta bastante interesante. Todos los especímenes son valiosos, pero hay algunos, por ejemplo, que no se pueden descartar por más que estén averiados, que son los especímenes tipo, ¿sí? Ellos por lo general se mantienen así estén quebrados, estén rotos, estén en mal estado, se mantienen. Se guardan las colecciones y se intentan rescatar. Es posible hacer ciertas restauraciones de especímenes. Lo ideal es no descartar nada. Lo ideal no es botar especímenes. A no ser de que fuese estrictamente necesario, uno siempre tiene que tratar de rescatar. Por ejemplo, haz de cuenta que hay un espécimen que está preservado en alcohol, un murciélago, el alcohol se evaporó y el espécimen se pudrió, ¿sí? Entonces la idea no es que lo boten, sino que por lo menos el esqueleto lo recuperen, porque esa información también sirve, ¿sí? Entonces depende de cada caso cómo sea la situación. Cuando, por ejemplo, a un espécimen le da un ataque de hongos o de polillas, uno no lo bota, uno trata de eliminarle todas las polillas o los hongos, ponerlo en cuarentena, aislarlo para que no vaya a contaminar el resto de la colección. Y una vez ya se mire que ya otra vez está en condiciones óptimas o que ya no es peligroso, se vuelve a almacenar en la colección. Entonces, eso. La ventaja que tenemos nosotros los que trabajamos con mamíferos es que siempre tenemos el esqueleto que nos puede servir para almacenarlo, ¿no? Entonces, si la idea es cuando se pueda restaurar, se restaura. Cuando ya es un caso extremo, 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 toca guardar al menos parte de la evidencia de estos. Si la piel está muy podrida o por alguna razón, pero hay una parte que no se pudrió, un pedazo de pata, alguna cosa, por lo menos preservar ese pedazo. Listo, Héctor. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su tiempo, por este espacio. Y nuevamente, todas las personas interesadas pueden escribirle a Héctor o nos escriben a nosotros y les compartimos el contacto de Héctor o del comité de colecciones para que se animen a participar. Entonces,